Ser futbolista es el sueño de cualquier niño. De pequeños todos nos imaginamos jugando la final del Mundial, ganando la Champions con nuestro club y convirtiéndonos en leyendas del deporte que tanto amamos. Pero el fútbol no siempre es así. Hay veces que te da la espalda, incluso cuando pareces tenerlo todo a tu favor, incluso cuando eres la estrella del Fútbol Club Barcelona, cuando vas rompiendo uno a uno todos los récords y cuando el mundo te nombra como el nuevo Lionel Messi. Esa es la historia de Ansu Fati, el chico que prometía ser la nueva cara del fútbol, pero que acabó siendo rechazado por el club de su vida. Ansumane Fati Vieira nació en Guinea-Bissau el 31 de octubre de 2002, país en el que vivió hasta los 6 años, cuando junto a su familia se mudó a Herrera, una localidad de Sevilla. Allí dio sus primeros pasos con el balón, y no tardó demasiado en impresionar al gran club de la ciudad, donde jugó 2 temporadas antes de marcharse a la cantera más famosa del mundo. Su paso por las categorías inferiores fue excelente. Deslumbró a compañeros y entrenadores, que sabían que no tardaría demasiado en dar el salto al primer equipo. Debutó el 25 de agosto de 2019 ante el Real Betis, con tan solo 16 años y 298 días, el segundo más joven en la historia del club. Una semana después marcó su primer gol, en un empate a 2 contra Osasuna, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia del club y el tercero en la historia de la liga. 2 semanas más tarde debutó como titular en Liga, y el 10 de diciembre se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Champions League. Un inicio de carrera que prometía un futuro absolutamente brillante. Terminó su primera temporada como profesional con 8 goles y una asistencia, números de récord para un menor de edad. Esos datos le sirvieron para hacer su debut con la selección española, en un partido de la Nations League ante Alemania, y 3 días más tarde anotó su primer tanto ante Ucrania, y una vez más se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Roja. Ese mismo verano se activó su renovación de contrato, con el que pasaba a tener ficha del primer equipo y una cláusula de rescisión de 400 millones. Y es que el Barça sabía que tenía un crack entre manos. En el inicio de su segunda campaña demostró estar en su mejor momento. 2 goles y un penalti provocado en el partido inicial ante el Villarreal. Otro gol en la cuarta jornada en el campo del Celta de Vigo. El primero en la Champions ante el Ferencváros. Y el más importante de todos, el que puso el empate a 1 en el clásico ante el Real Madrid. El Barça pasaba por su época más oscura, pero parecía haber encontrado una solución en el joven delantero. Por desgracia, todo cambió el 7 de noviembre, cuando sufrió una lesión de la que ya nunca se iba a recuperar. Aquel partido ante el Betis, curiosamente el equipo contra el que debutó, fue un antes y un después en su carrera. Después de recibir algunos golpes en los primeros minutos del encuentro, fue esta patada de Mandy la que lo iba a dejar fuera de los terrenos de juego durante 4 meses. Ansu se había desgarrado el menisco de la rodilla izquierda, una lesión que preocupaba y mucho al Barça, ya que perdía por un tiempo a su nueva perla, pero nadie esperaba que debido a esa lesión lo iba a perder para siempre. Y es que la recuperación fue 7 meses más lenta de lo prevista, y ya nunca volvió a ser el mismo. Volvió al verde en septiembre de 2021, con el número 10 a la espalda y anotando un gol ante el Levante que devolvía las esperanzas a los aficionados culés. Un mes más tarde amplió de nuevo su contrato, pasando a ser uno de los mejores pagados de toda la plantilla. Pero las lesiones seguían acechando, y poco tiempo después estuvo 2 meses de baja. Reapareció en las semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid, donde marcó un gol para forzar la prórroga, pero esa sería su última aportación de la temporada. Durante el medio año restante prácticamente no pudo participar, y ni siquiera superó los 15 encuentros en ese curso. Para la 22-23, Ansu ya no era la joven promesa que ilusionaba a toda una ciudad. Era un futbolista lastrado por las lesiones, alguien que estaba muy lejos de su mejor nivel y que parecía que nunca iba a alcanzar su máximo potencial. Los aficionados blaugranas habían perdido su fe en él, y también el nuevo técnico culé. Ese año perdió por completo su plaza como titular y su hueco en la convocatoria de España, pero de alguna manera firmó su mejor temporada numérica. Con 10 goles fue el segundo máximo goleador del Barça, solo por detrás de Robert Lewandowski. Pero aún así,
eso no fue suficiente para mantenerse en el equipo. El último día del mercado de fichajes 2023, Ansu Fati dejó Barcelona y salió cedido al Brighton, con la esperanza de volver a su mejor versión y brillar como en sus inicios. Pero la realidad es que tuvo la peor temporada de toda su carrera. Entre lesiones y su bajo nivel jugó pocos minutos, sumando solo 4 tantos y un pase de gol, además de ser criticado por su entrenador y sus aficionados. Su estancia en Inglaterra fue muy decepcionante. En lugar de recuperar su confianza, la perdió todavía más, y la temporada siguiente le hundiría más si cabe. En la 24-25 volvía al Barça después de una floja temporada, y la llegada de un nuevo entrenador, Hansi Flick. Ese verano nos llegaron las mejores noticias posibles. El alemán estaba encantado con el nivel de Ansu en los entrenamientos, y parecía que iba a contar con minutos, pero nada más lejos de la realidad. El extremo culé jugó 11 partidos, menos de 300 minutos, ni un solo gol, ni una sola asistencia. Fue descartado varias veces por decisión técnica, incluso quedándose por detrás de jugadores secundarios como Pablo Torre o Pau Víctor. Ya nada era lo mismo. Llegado el verano de 2025, los culés habían perdido todo el optimismo con Ansu Fati. No contaba con minutos, su nivel no era el mismo, e incluso se había puesto en duda su actitud. El que un día era la ilusión del club, ahora, entre las lesiones y su salario, se había convertido en un problema. Club y jugador decidieron que lo mejor para su carrera era un nuevo préstamo, en esta ocasión rumbo a Mónaco, donde esperemos que de una vez por todas su fútbol y su cuerpo le permitan ser de la partida con regularidad. Y ojalá que vuelva a disfrutar de lo que más le gusta. Todo esto nos deja con una gran incógnita. ¿Por qué Ansu no ha cumplido las expectativas? La respuesta no es tan simple como no ha rendido o se ha lesionado. Su historia es el reflejo de todo lo que puede salir mal cuando el fútbol va demasiado rápido, porque no solo fue una lesión. Fue la presión de heredar el 10 de Messi con apenas 18 años. Fue cargar con el peso de un club en crisis. Fue firmar un contrato millonario cuando aún no había podido consolidarse. Fue vivir en un entorno donde cada partido era una prueba. Y fue ser víctima del hambre de un club por encontrar un nuevo ídolo demasiado pronto. A veces el talento no basta. Y a veces lo peor que te puede pasar es que el mundo te quiera convertir en leyenda antes de dejarte ser futbolista, porque a veces se nos olvida, pero Ansu Fati solo tiene 22 años. Su carrera ha estado marcada por lesiones, presión mediática y expectativas imposibles, pero aún tiene tiempo, mucho tiempo. En el fútbol hay jugadores que explotan tarde, que encuentran su mejor versión lejos de casa, o que renacen cuando ya nadie cree en ellos. Si algo le sobra a Ansu, es talento. Solo necesita salud, continuidad y un entorno que crea en él de verdad. Y quién sabe, quizá Mónaco no sea un punto y final, sino un nuevo comienzo. El fútbol no siempre sigue el guión que soñamos. Puedes tenerlo todo: talento, oportunidades, incluso el respaldo de un club como el Barça. Y aún así, que las cosas no salgan. Ansu Fati nos recuerda que el éxito en el deporte no es solo cuestión de calidad, también de salud, de momentos, de decisiones, y a veces de simple suerte. Pero también nos enseña algo aún más importante, que aunque el camino no sea el que imaginabas, siempre hay tiempo para reinventarte, porque lo realmente trágico no es caer, es dejar de intentarlo. Y Ansu, a pesar de todo, sigue de pie. Tal vez nunca llegue a ser el nuevo Messi, pero ojalá pueda volver a ser simplemente Ansu Fati.